Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Este programa va a ser diferente a los que hemos publicado hasta ahora, pero mi esposo y yo sentimos la necesidad de abrir nuestro corazón y contarles por lo que hemos atravesado. Ambas situaciones, desde una perspectiva humana, parecían no tener salida, pero el Señor tuvo la última palabra y cambió el rumbo de nuestra historia. Nuestro camino fue difícil, no fue fácil, y nuestras experiencias muy diferentes. Esperamos que nuestro testimonio les brinde esperanza a aquellos de ustedes que estén pasando por alguna situación similar o simplemente difícil. Así que si están listos, vamos. Antes de comenzar, quiero presentarles a mi esposo. Su nombre es Edgar Unpierre y tal vez reconozcan la voz porque él es el que hizo la introducción de este programa. Hola Edgar, saluda a la audiencia. Saludos a todos, muchas bendiciones. Gracias Graciela por darme esta oportunidad de dar mi testimonio y darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Bueno, empezamos con mi testimonio. En noviembre del año 22 yo tuve un pequeño accidente que provocó que tuviera que hacerme una radiografía donde me descubren que tengo algo en el pulmón. Ese algo resultó ser una masa que me la sacaron en julio del 23. La masa pesaba 5 libras y media, o sea, aproximadamente 2 kilos y medio. La operación fue súper difícil. Me tuvieron que dar 8 unidades de sangre, 4 en la operación y 4 en cuidados intensivos. El punto es que el Señor a mí me había sanado de forma milagrosa varias veces y por supuesto yo le pedí que eliminara la masa en forma milagrosa, pero el Señor no lo hizo. Entonces cuando me di cuenta que ya no lo estaba haciendo, le dije, bueno Señor, evidentemente no me vas a sanar milagrosamente, así que aquí vamos. Yo sé que esta tribulación se va a acabar cuando tú digas que se acaba. El cirujano me dijo que la operación era muy difícil y que si la masa estaba agarrada a los órganos, él me tenía que cerrar como me había abierto y mandarme a la Universidad de Medicina. Bueno, gracias a Dios, él pudo sacarme la masa, fue la operación más difícil que tuvo. La masa se estaba agarrando a la membrana del corazón y tenía la aorta inflamada y el corazón fuera de lugar. Desde ese momento mi recuperación empezó y prácticamente me sentí como vegetal. No podía estudiar la palabra, no podía escuchar sermones, solo podía quedarme en el sofá con muchísimo dolor, a pesar de que me habían dado medicamentos. Pero de a poquito me fui recuperando y estoy recuperándome. El hecho de que haya salido de esa operación fue un milagro total, porque yo ya estaba al borde de la muerte, tenía los síntomas de una persona que se iba a morir, pero el Señor decidió lo contrario. En lo que yo me estoy recuperando, empieza el caminar de mi esposo y ahora quiero que él les cuente por lo que él pasó o lo que estamos pasando porque todavía no hemos terminado este caminar. Pero Edgar, por favor. Bueno, en el momento que estaba cuidando a mi esposa por el asunto de la operación y como ella estaba mencionando que el doctor dijo que fue difícil, cuando terminó su operación, el doctor me dijo, esta es la operación más difícil que he tenido en mi carrera de cirujano, para darle un poquito más de lo que pasó Graciela a través de su operación. Pero yendo a mí, cuando estoy cuidando de ella, empiezo a sentirme con problemas de ir al baño, estreñimiento. Fue una lucha con eso y en ese momento yo no tenía plan médico. Pero gracias a Dios, una amiga de nosotros me presentó a una señora que ayuda con los planes médicos, el seguro. Y ese año hablé con ella y para enero del 24, en el 23 hablé con ella, en enero del 24 me aprobaron el seguro y pude ir al médico. Y él me recomendó que me hiciera una colonoscopía. Cuando me hacen la colonoscopía, el doctor me dijo que tenía unas masas
que él estaba seguro que era cáncer. Y dice, no tengo el resultado concreto, pero cuando tú ves un animal que huele como un pato, nada como un pato y hace ruido como un pato, ¿sabes qué? Es un pato. Los años de experiencia que tengo como cirujano me dice que es cáncer. Cuando terminaron las pruebas confirmaron que sí era eso, cáncer en el recto. Y después, haciéndome radiografía, descubrieron que tenía masas en el pulmón y masas en el hígado, que sería nivel 4 en cáncer, bastante adelantado. En ese momento para mí no hubo miedo, no hubo preocupación. Recibí la noticia como si me hubieran dicho, tienes un catarro. Esa tarde cuando llegué a la casa, me puse en oración y le digo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, te lo entrego todo a ti. Yo no tengo nada que hacer, yo ni me voy a preocupar por esto. Tu voluntad es la que se hace, pero en la palabra habla de poner nuestra fe en acción. Lo vemos muchas veces cuando Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, o necesitan activar su fe, poniéndolo en mis propias palabras, ¿verdad? Y le digo al Señor, Señor, lo que sí voy a hacer, voy a poner mi fe en acción, y desde este momento yo me declaro sano. Y voy a seguir viviendo mi vida como si estuviera sano. En ese momento yo le entregué absolutamente todo, como dice en 1 de Pedro capítulo 5, traer todas tus preocupaciones hacia Él porque Él cuida de ti. Se lo entregué todo a Él y dejé que Él se encargara de todo lo demás. Antes de que cuentes el resto de la historia, me gustaría que le cuentes a la audiencia la experiencia que tuvimos con la enfermera cuando te fueron a poner ese portal que es para inyectar la quimio. Sí, cuando me fueron a instalar el portal donde inyectan la quimio, la enfermera me hace unas preguntas y me dice qué enfermedades te han diagnosticado a través de tu vida. Y me pongo a pensar y digo, bueno, me han diagnosticado alta presión, diabetes y me han diagnosticado sleep apnea, apnea del sueño, que es cuando uno tiene un mal dormir, roncando de dormido bastante fuerte y aguantando la respiración, quedándome sin respirar por cierta cantidad de tiempo y entonces quedándome relativamente sin aire, que muchas personas han muerto a causa de eso. Y me quedé en silencio y entonces como que ya le dije todo. La enfermera entonces me mira y como que se avergüenza un poco y dice, ¿y ahora le diagnosticaron cáncer? Oh, sí, eso también. Como en realidad como ni importancia le había dado que había recibido ese diagnóstico. Yo se lo entregué al Señor y ni pensaba en eso, lo había puesto aparte, no me preocupé. Yo sabía que estaba en las manos del Señor y no me quise preocupar en lo absoluto. Sí, cuando él dice que tuvo esa reacción, los dos la tuvimos a la vez. Edgar, ahora entonces contales de tu caminar, desde el momento en que pusiste tu fe en el Señor. ¿Cómo fue tu caminar? Porque recuerden que yo les dije que yo prácticamente me abandoné al Señor. Es como si me hubiera tirado en una balsa y dejé que el Señor me llevara hasta el otro lado del río, como quien dice. Pero ahora escuchen el caminar de Edgar. Bueno, yo entregarle todas mis cargas al Señor, lo hice de esa manera pensando en 1 de Pedro capítulo 5, que es un capítulo muy importante para mi vida. Eso quizá en otra ocasión se podría hablar de eso, pero no en este momento. Y cuando dice traer toda ansiedad hacia Él porque Él cuida de ti, se lo entregué de esa manera. En otras partes de la Biblia habla entregar tu yugo y recibir su yugo porque su yugo es liviano. Pero en ese momento no pensé en el yugo, pero quería decirlo porque hay muchas personas que sí conocen ese pasaje bíblico. Entonces pues decidí, al haberle entregado todas mis cargas a Él y al tener mucho tiempo libre sin tener nada que hacer, quise meterme más con el Señor, oyendo de su palabra, oyendo mensajes. Y el Señor puso muchas personas, muchos pastores o personas no pastores que me dieron buenas informaciones, buenas bendiciones, pastores que predicaron cosas que iban con lo que yo estaba pasando, como si supieran lo que yo estaba pasando. Y primordialmente cómo el Señor empezó a tratarme de una manera espectacular que nunca había experimentado antes. Sentir el cariño de mi Padre, el amor de Dios, y en cada paso de las dificultades, cómo Él me demostró su cariño y me lo sigue demostrando. Cuando venían ciertas dudas a mi mente, porque por supuesto uno de los asuntos en la vida es el enemigo atacando, como dice la palabra, tirando dardos de fuego y creando confusión. Pero así como el enemigo atacaba, así el Señor me consolaba y me daba
mensajes en su palabra, en devocionales, en prédicas que escuchaba, y cada una de esas me confortaba y me educaba a la misma vez. Y me traía más cerca a esa relación que tanto anhelamos tener con el Señor. Pude aprender a oír su voz, pude aprender a oírlo hablar. En mi vida yo siempre decía, nunca he oído la voz de Dios como muchas personas dicen, el Señor me dijo esto o el Señor me dijo aquello. En este tiempo yo pude experimentar eso, el Señor hablándome, dejándome saber dudas que yo tenía o preguntas que yo tenía y me las contestaba al momento. Una experiencia espectacular es que mi esposa decía, ahora que el Señor te habla, ¿quién te soporta? Pero es una experiencia magnífica, es una cosa que no la cambio por nada del mundo. Esas personas que dicen, el Señor no habla, créeme, el Señor te habla, el Señor te escucha, el Señor te cuida, el Señor está pendiente de ti en todo momento. Te lo puedo decir por experiencia personal, cómo el Señor ha cuidado de mí, cómo me ha tratado, con qué cariño me ha tratado. He sentido el amor de Dios de una manera inexplicable, espectacular. Me gustaría, Edgar, que le cuentes a nuestros amigos ejemplos específicos, porque la verdad que muchas cosas sucedieron que era como que el Señor estaba físicamente aquí, pero me gustaría que por lo menos les cuentes lo del sueño y después lo de los ángeles y lo de tu estómago. ¿Cómo no? Cuando al principio, después que yo hice la oración de entregarle todo al Señor, esa noche o algunas noches después de eso, tuve un sueño. Y yo siempre he sido una persona que dudo mucho con el asunto de los sueños. Muchas personas dicen, soñé esto, soñé aquello. Y siempre he dudado en eso. Y yo le dije, Señor, el día que yo tenga un sueño y venga de ti, yo necesito que tú me lo confirmes más de una vez para yo estar 100% seguro que vino de ti. Pero yendo al sueño, soñé esa noche que estaba en un apartamento con mi esposa. Me despierto porque hay un ruido afuera y voy a mirar. Cuando voy de camino a la puerta, en la misma habitación que estoy con mi esposa, hay un amigo mío en una cama en la misma habitación. Y ahí me chocó, primero porque ¿qué él hace ahí? Voy a la puerta, cuando abro la puerta, veo unos lobos que me están mirando. Cuando veo esos lobos decido confrontarlos y mientras camino menciono el nombre de Jesús. Cuando yo menciono el nombre de Jesús, salieron corriendo. Entonces, continúo caminando para ver para dónde se habían ido esos lobos. Cuando de momento aparece un lobo mucho más grande, negro, con una mirada amenazadora, dispuesto a devorarme. En este momento no menciono a Jesús por alguna razón, quizás porque es un sueño y el Señor está tratando de decirme algo. Y lo que me viene a la mente es lo que dicen muchas personas, que cuando no se encuentra un animal salvaje, uno trate de verse más grande. En el sueño yo me quito la camisa, levanto los brazos, con mi camisa en los brazos, para verme mucho más alto de lo que soy. Yo mido 6 pies 4 pulgadas de alto. Cuando tengo mis brazos levantados, es casi alrededor de 8 pies de alto. Imagínense, ahora el animal está viendo una persona de 8 pies de alto. Eso no fue lo suficiente para que el animal se asustara y saliera corriendo. Al contrario, empezó a caminar hacia mí. Y yo empiezo a caminar dando pasos hacia atrás, dando pasos hacia atrás. Me bajo de la estructura donde estoy caminando, el lobo sigue viniendo hacia mí y llego a la puerta del apartamento donde estamos quedándonos. Cuando me paro en la puerta del apartamento, el lobo para, se acuesta, cruza las 2 patas de al frente, me saca los dientes, me mira como que me quiere devorar, me saca los dientes y se recuesta y no se mueve más. Entro y vengo dispuesto a matar a este lobo, porque este lobo nos va a atacar, va a hacer algo malo. Saco un arma de fuego en el sueño, le voy a disparar y se tranca el arma, no funciona. Vengo de vuelta, entro al apartamento y le digo a mi esposa que se trancó y ahí despierto del sueño. Ahora mi dilema es, Señor, ¿qué quiere decir todo esto? Me despierto por la mañana y como nunca, uno por lo regular sueña y ya por la mañana casi se te olvidó la mitad del sueño. Ese sueño yo lo tenía como si lo hubiera vivido ese día y se lo cuento a mi esposa y tuvimos una conversación al respecto. Ese fin de semana, después del sueño, vino mi hija y mi yerno y se lo contamos a ellos y tuvimos una conversación al respecto. Luego habló con mi hermana mayor, que es mi madre espiritual, y ella me dio su punto de vista. Y para mí cada punto de vista fue válido, pero no me contestaba mucho. Yo solamente seguía, Señor, por favor, revélame qué está pasando. Pasó el sueño,
no se me reveló nada y hasta ahí quedó eso. En ese transcurso de tiempo sigo oyendo mensajes, aprendiendo cosas nuevas, muy interesantes, que me edificaron muchísimo. Y como un mes y medio después nos viene a visitar un pastor amigo de nosotros de New Jersey y le cuento el sueño. Y él me dice, hermano, eso es un ataque espiritual. Cuando me lo dice de esa manera y con la seriedad y la intensidad que me lo dice, es como si el cerebro me hubiera explotado y todas esas cosas que había estado oyendo en el transcurso del sueño a ese día cayeron en su lugar. Y entendí todo de una manera espectacular. Fue algo fascinante como entendí todo y dándome cuenta que fue un ataque espiritual. En ese momento empecé a darle la gloria y la honra al Señor, dándole las gracias, como había podido haber entendido todo, aunque hubieron partes que todavía estaba con dudas. Esa noche me acuesto, cuando terminamos de hablar ya era tarde, al otro día iba a hacer mi terapia de quimio y ellos salían bien de madrugada para seguir manejando a su hogar. Cuando me acuesto, estoy en la cama dándole la gloria y la honra a Dios. Quiero salir gritando, dándole gracias al Señor, pero no podía gritar porque todo el mundo ya estaba durmiendo. Y mientras estoy en esa, me pongo a meditar lo que le conté. Y se me olvidó contar el final del sueño, que era cuando saco el arma de fuego para dispararle al lobo. Y yo le digo, Señor, se me olvidó contarle eso. Y pensé pararme un momento, salir de la cama y despertarlo para contarle el resto del sueño. Pero yo dije, no, ya es muy tarde, no sería justo despertarlo para contarle ese chispito. Señor, ¿por qué no me lo revelas tú en este momento? Y en ese momento el Señor me dice, porque no es por tus fuerzas. Yo soy el que estoy a cargo de todo. Yo soy el que cuido de ti. Así como se me lo hubiera dicho, como si lo hubiera oído, me llegó el pensamiento, porque no está en tus manos, está en las mías. Ahí empezó el Señor a revelarme ese sueño paso a paso, a confirmármelo todo. Al otro día nos levantamos, nos despedimos, ellos salieron a su destino y yo salí a hacerme la terapia. Esa tarde mi esposa los llama porque ellos van manejando y quería preguntar cómo iba el viaje, si estaban bien. Y ella le dijo que iba muy bien y le mencionó entonces, ¿sabes, hermana Graciela? En el camino nos quedamos hablando del sueño que tuvo el hermano Edgar y el Señor le reveló algo a Marco. Le dice, él estaba pensando en el momento que yo me levanté la camisa para asustar el lobo y el Señor le revela porque no es por sabiduría de hombre, sino es por la sabiduría de Dios. Y ahí en ese momento me está revelando, me está confirmando que lo que él me dijo la noche anterior no es por tu fuerza, sino por las mías. Me confirmó lo que él me había revelado la noche anterior a través del pastor. Así el Señor me estaba hablando y en este sueño esa fue parte de la confirmación. Ahora, la otra duda que me quedaba era, ¿qué hacía mi amigo? Su nombre es Alberto. ¿Qué hacía mi amigo Alberto en la misma habitación donde yo estaba durmiendo con mi esposa? Porque si yo le fuera a preguntar a los hermanos, a los caballeros oyentes, si tendrían a otro hombre durmiendo en la misma habitación donde está durmiendo con su esposa, estoy seguro que ninguno va a decir, oh, yo permitiría eso. Por el contrario, nadie lo permitiría. Pero en ese sueño, mi amigo Alberto está en una cama en la misma habitación que yo estoy con mi esposa. Y yo le digo, Señor, ¿qué hace Alberto en ese sueño? Y el Señor me contesta y me revela el por qué él está ahí. Pues este hermano, él muy querido, me quiere muchísimo y por supuesto yo lo quiero muchísimo a él también, es uno de mis mejores amigos. Una de las cosas que él siempre me decía, para darle un poquito de background de quién es él es profesional de pelea, él pelea artes marciales, full contact, contacto completo y ganó trofeos y muchas cosas, que es muy bueno en eso. Y él me dijo un día, Edgar, en esta vida, la única persona que puede abusarme, que me puede golpear y yo no voy a hacerle nada, eres tú. Pero que nadie se atreva a tocarte, porque si alguien te hace daño, se la va a tener que ver conmigo. Lo reviento y lo hago pedazos. Esa fue la respuesta que me dio él. Me dejó saber que él estaba dispuesto a entregar su vida para protegerme. Esa es la clase de amigo. Y el Señor me trajo esa memoria a la mente. Y yo le digo, Señor, ok, ¿pero por qué? Y ahí mismo el Señor me dice, no hay amor más grande de un amigo que esté dispuesto a dar su vida por su amigo. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, hermanos que están oyendo. ¿Quién es el amigo que entregó su vida por nosotros? El Señor me reveló en ese momento
que él estaba usando a mi amigo Alberto para tipificar a Cristo. Cristo era el que estaba ahí en mi habitación con mi esposa en todo momento, protegiéndonos, cuidándonos. Y ahí yo entendí el por qué cuando el lobo venía se echó y no siguió adelante. Porque papi estaba parado detrás de mí y le dijo al lobo, usted se acuesta y deja a mi hijo tranquilo y no se meta con él, porque si no te reviento. Eso fue lo que me dijo el Señor. En eso, cómo me confirmó el Señor, porque estaba Alberto en la habitación. Antes de que sigas con el sueño, me gustaría agregar algo. Antes yo también tenía dudas de que el Señor podía hablar en los sueños. No estoy hablando de doctrina, porque todo lo que sea doctrina está en la palabra. Pero miren lo que dice Job 33 del 14 al 17. Dice así: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos. Entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Ahora sí, te doy el micrófono. Luego que tuve la experiencia con el pastor Marco, que él me reveló lo que el Señor le había presentado a través de la explicación de mi sueño, al otro día llamo a mi hija, porque como había hablado con ella, quería contarle lo que el Señor había hecho. Y quedaron admirados. Hablamos, nos gozamos, le dimos la gloria y la honra al Señor y nos dijimos adiós. Y enganchamos el teléfono. 1 o 2 horas más tarde, mi yerno me manda el devocional que habían acabado de hacer. Y me dice, papi, me dice dad en inglés. Mira lo que el Señor nos demostró en el devocional de hoy. Y el devocional decía lo siguiente: yo, el creador del universo, estoy contigo y para ti. ¿Qué más puedes necesitar? Cuando sientes alguna carencia es porque no te estás conectando conmigo a un nivel profundo. Yo ofrezco vida abundante. Tu parte es confiar en mí, negándote a preocuparte por nada. No son tanto los eventos adversos lo que te ponen ansioso, sino tus pensamientos sobre esos eventos. Tu mente se esfuerza para tomar el control de una situación, para lograr el resultado que deseas. Tus pensamientos rodean el problema como lobos voraces, decidido a hacer que las cosas salgan como quieres. Olvidas que estoy a cargo de tu vida. El único remedio es cambiar tu enfoque del problema a mi presencia. Deja de esforzarte y observa lo que haré. Yo soy el Señor. Ese devocional lo leí en inglés, porque él me lo envió en inglés. Y lo que más me llamó la atención fue los lobos voraces, que porque el sueño estaba lleno de lobos. Y entonces le pido a mi esposa que me lo traduzca, que lo ponga en español, a ella se le hace más fácil bregar con todas estas cosas técnicas. Y llamo a otro amigo y le estoy contando el sueño y le estoy contando esto. Cuando él lo escucha, él me dice, pero hermano, ese devocional es el sueño completo. Y cuando me pongo a meditar en eso, caigo en cuenta que lo que está diciendo el devocional era otra confirmación del Señor. Me estaba confirmando el sueño a través de ese devocional. Ya en este momento no me cabía duda de dónde venía el sueño. El sueño no vino de mi imaginación. El sueño vino de parte de mi Padre para darme la paz que sobrepasa todo entendimiento y para dejarme saber que Él está en control de toda la situación. Lo que hay que hacer es enfocarse en Él. Lo que tenía que hacer era enfocarme en Él directamente. Olvidar todo lo que está pasando y solamente enfocarme en Él porque Él cuida de mí. Puedo decir que muchas cosas más pasaron, pero estaríamos todo el día hablando de cada ejemplo. Me gustaría que ahora les explicaras al final de tu tratamiento, porque mi esposo recibió quimio y después radiación, aunque tengo que aclarar que el Señor nos presentó primero a mí le voy a decir la molécula, unos suplementos, que a mí me salvaron la vida porque el Señor lo permitió así. Y a él también, pero que quede claro que cuando nos toca irnos, podemos tomar lo mejor de lo mejor y nos vamos a ir. Pero si no nos toca irnos, somos intocables hasta que llegue ese momento. Todo esto fue obra del Señor. Entonces, por favor, contales al final cómo fueron tus números y cómo reaccionaron los oncólogos. Una cosa que quiero comentar antes de hablar de los puntos, de los números. Lo que estaba diciendo Graciela, que nos presentó estos suplementos. Y eso me trajo a la memoria el caso de muchas personas que quieren poner su fe en acción
y dicen, el Señor me va a sanar. Y ellos en su corazón dicen que el Señor los va a sanar. Y sí, estoy de acuerdo con eso. El Señor fácilmente puede decir, estás sano y se acabó. La enfermedad se desapareció y nada más. Pero en otras ocasiones, y le voy a dar unos pasajes bíblicos después que lo mencione, es el Señor a veces pone los recursos o da los recursos para la sanidad. Y uno de estos recursos lo leemos en la Biblia cuando Jesús encuentra al ciego y escupe en el barro, hace fango con ese barro y le lava los ojos con ese barro al ciego. Le dice que se enjuague. Cuando él se enjuaga, puede ver nuevamente. Una persona que había nacido ciego. Le dio un recurso. Fácilmente Jesús puede haberle dicho, tu fe te ha salvado, ya puedes ver. Pero en este caso, usó un recurso. La otra historia es la de Naamán, cuando él estaba con lepra y le dicen que se fuera y se zambullera en el río Jordán 7 veces. Cuando lo hizo, había sido curado de lepra. Ahí vemos en otra ocasión en la que se le da el recurso a la persona para ser sano. No estoy diciendo en ningún momento que Dios no tenga el poder para sanarte, pero hay muchas veces que Él nos da los recursos para que seamos sanos. Y tenemos que tener nuestra mente abierta para recibir del Señor las cosas que Él nos las da y como Él nos las quiera dar. Acuérdense que en nuestro caminar Él hace cosas para que nosotros aprendamos y seamos educados, una educación espiritual, podamos recibir eso y compartirlo con otros. Ahora, para compartirle con respecto a los números, cuando me hicieron los primeros laboratorios, descubrieron que los números de células cancerosas eran 581 puntos, que es bastante alto. El diagnóstico me lo dieron en marzo 26 del año pasado, el 2024, y en abril 23 del 24 fue mi primera terapia. En las primeras semanas, los números bajaron de 581 a 421. Ese examen me lo hacía esporádicamente, no todas las semanas, a pesar de que a veces me sacaban la sangre todos los días porque tenían que tener cuidado el conteo de los glóbulos blancos. Pero me hicieron 12 terapias de quimio extendida. Cada vez que iba, llegaba por la mañana y salía por la tarde. Así que imagínense la cantidad de líquidos que me inyectaban. Y luego me ponían al final del día, me ponían una maquinita que era como una bomba, que seguía inyectándome medicamentos desde el martes que me hacían la terapia hasta el jueves que tenía que ir para que me la desconectaran. Estaba 2 días y medio más con más terapia. Eso era una semana sí y una semana no, esa clase de terapia. Luego de que terminaron las 12 terapias, me hicieron 21 terapias de radiación. A esto, antes de la radiación, los números habían bajado de 421, llegaron a bajar hasta 7. Y me dijeron que en ese punto iban a fluctuar entre 7, 9, 10, 11 y subir y bajar, hasta ver el resultado después de la radiación. Me hicieron 21 terapias de radiación y tengo que esperar unos meses hasta que todo se estabilice para poderme chequear esos números nuevamente. Hasta este momento no sé en qué están los números, todavía no me han dado ese laboratorio, pero ahora estoy siguiendo otro protocolo con una doctora que se especializa con los suplementos que estoy tomando y tengo que seguir esta terapia ahora por 3 meses y confiando en el Señor, todo está en sus manos y yo sé que estoy sano, sé que ya salí de esto y cuando el Señor diga el momento que todo está claro, ese es el momento que estamos esperando y confiando en Él, porque todo está bajo su control. Gracias, Edgar. Me gustaría aclarar que el resultado de la quimio y de la radiación provocaron que la médula ósea quedara demasiado baja, con mucho peligro de infección, etcétera. Pero gracias a esta doctora, porque él dijo que ya no iba a hacer ni quimio aunque le dijeron que tenía que hacer un mantenimiento, él dijo no, le voy a dar la oportunidad a los productos y gracias a Dios están subiendo los glóbulos. Todavía se está cuidando, yo todavía también estoy en camino de recuperación, no estoy 100%, pero me pareció interesante que compartiéramos esto porque, como ven, son 2 caminares totalmente distintos. Mientras yo no me podía ni meter con la palabra ni escuchar nada, él se metió 100% con la palabra y con el Señor. A mí me recuperó el Señor, me salvó la vida, a él también. Nuestra historia cambió porque me podría haber ido yo y después se iba él.
Y sin embargo el Señor no quiso eso. Cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, acá vamos a estar hasta que se acabe ese propósito. Les cuento una cosa más y ya termino. Cuando recién me estaba recuperando, mi mejor amiga de New Jersey iba a venir a visitarme y el sábado anterior me llama que su cuñada la habían internado de emergencia. Esta era una persona que se cuidaba muchísimo, súper saludable, comía lo correcto, hacía ejercicio, etcétera, etcétera. Del sábado al martes, ella se va con el Señor. Y yo le decía a mi amiga, ¿ves cómo el Señor tiene control? Porque en realidad yo no tendría que estar acá. Yo me tendría que haber ido en la sala de operaciones porque el cirujano no podía sacar la masa. Ella tendría que estar acá porque era súper saludable. Espero que esto les sirva de aliento a aquellos que están pasando por una situación difícil. Tal vez una situación como la nuestra o tal vez una totalmente distinta. Yo les puedo contar que tuvimos una tribulación muy grande financiera, que esa sí fue una tribulación. Pero esto que hemos pasado ahora no fue tribulación. Es más, una amiga le decía a mi esposo, bueno, ahora que estás pasando por esta tribulación. Y él, ¿qué le decías, Edgar? Yo le mencioné, disculpa, pero en realidad yo no he sentido en ningún momento que esto haya sido una tribulación. Al contrario, ha sido de bendición y en ese momento el Señor me habla y me dice, mi yugo es liviano. Y ahí me dio a entender el por qué todo lo que he pasado ha sido tan, vamos a decirle así, fácil, porque su yugo es liviano y Él ha cuidado de mí en todo el caminar y el yugo se ha hecho liviano. Una tribulación es tribulación en los ojos de los demás y en uno si uno no se la entrega completamente al Señor. Pero cuando uno se lo entrega completamente al Señor y se abandona a Él, les puedo asegurar que en vez de ser una tribulación, es una experiencia que uno tiene y una experiencia muy interesante. A través de todo esto que hemos pasado, especialmente con la situación de Edgar, a mí me llenó de gozo ver cómo él se acercó al Señor, cómo el Señor le hablaba y les puedo asegurar que a cada rato lloraba. Perdón, lo tenía que compartir. Incluso durante esta grabación tuve que hacer pausas porque se emocionaba demasiado. Para mí eso a mí me llenaba de gozo y para él me decía, este es el mejor tiempo de mi vida. Así que los animo a que aquellos que no conocen al Señor Jesús pongan su fe en Jesús, porque eso no quiere decir que los problemas se van a acabar. La razón principal, lógico, no queremos que se vayan al infierno, pero a través de los problemas el Señor nos carga. A mí es como que me llevó en una balsa. Entonces yo iba como ahí toda tirada, si se pueden imaginar. No me podía ni mover. En el caso de él es como que el Señor lo levantó en sus brazos y lo iba cargando en sus brazos y lo iba acariciando, hablándole, cuidándolo. Entonces, este es el momento de la salvación. No esperen a aquellos que no conocen a Jesús a que llegue la peor época de la historia, que es la época de la tribulación, porque ahí la gente se va a salvar, pero va a ser a muerte. Pero bueno, Edgar, gracias por haber estado dispuesto a compartir tu experiencia. Fue un placer compartir con cada uno de ustedes y así como dice Graciela, los que no conocen al Señor, creer en lo que dice la palabra, creer en Él y a todos los que conocen al Señor y le han entregado su vida a Él, vivamos con pensamientos positivos. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Siempre pensando en cosas que le den la gloria y la honra a Dios. Eso es lo que va a eliminar los pensamientos negativos de nuestra mente. Confiando en el Señor y entregarle todos los pensamientos a Él. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga. Los amamos mucho. Adelante. Bueno, amigos, gracias por haber escuchado y seguimos en la próxima. Y mientras tanto decimos, Maranata, ven Señor Jesús. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.